Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora a gente está também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast, com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista de WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Y hoy tenemos el placer de conversar con José María Durán Gómez, quien es asesor técnico docente de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil. José María, muy bienvenido a la mezcla. Es un gusto tenerte aquí. Nos conocimos en persona en el 32 Seminario de Español en Brasil y desde entonces quería traerte aquí para que justamente nos contaras un poco del trabajo que haces en la consejería y hacer una mirada crítica y abierta y plural sobre la educación y la cultura en español. Muy bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Muy obrigado, Miriam. Soy yo el que te tiene que agradecer que me hayas invitado y que des este espacio a la Consejería de Educación en tu podcast, en tu fabulosa La Mezcla, para que podamos hablar de lo que quieras. Y Perfecto. no sé si tengo que hablar en español o en portugués. Bueno, aquí hablamos, esto es la mezcla. Aquí hablamos español, portugués, portuñol, una mezcla de los tres y hasta mismo en inglés y una mezcla de todo esto si quieras. Como quieras, tú eliges. Touch. Si tú me preguntas en español, yo te respondo en español y así. Prefieras, como prefieras. Creo que como hemos empezado en español, pues así seguimos. Y cuéntame, para empezar, queremos conocerte un poco mejor, ¿no? ¿Cómo fue tu camino desde la infancia hasta llegar a la consejería en Brasil? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, pues yo soy un chico que nació ahora en una ciudad muy pequeña. A los 3 meses me fui a vivir a otra ciudad todavía más pequeña, de 50.000 habitantes, que se llama Zamora, en España, en la comunidad de Castilla y León. Me fui, claro, con mis padres, tuve varias residencias y estudié a los 18 años, fui a Salamanca a estudiar y ahí empecé estudiando filología hispánica, que es lo que he hecho. Y fue un momento muy interesante porque al acabar la carrera empezaban los estudios de filología portuguesa. Y dije, bueno, pues qué bien, qué estupendo. Y hice también filología portuguesa. Por motivos laborales me trasladé a una ciudad todavía más pequeña, que es donde vivo, Plasencia, norte de Extremadura, que digamos está en el centro oeste de España, a 1 hora de Portugal y a 2 horas y media de Madrid. Y allí soy profesor de portugués en la educación pública, en lo que aquí sería ensino fundamental 2 y ensino medio. Para llegar a ser asesor, obligatoriamente hay que ser profesor de la enseñanza pública española, de primarias, secundaria, centros de lenguas. Se un examen, se pasa un examen nacional y ya está. Yo tuve la suerte de poder venir a Brasil. Somos 6 asesores en Brasil y tenemos que estar máximo de 5 años. Así que yo llegué en septiembre de 2022, pues estaré hasta septiembre de 2027 aquí en Sao Paulo. Así, Ah, o sea, resumida, vives en São Paulo. vivo en Sao Paulo, sí, muy cerca Ajá, del Colegio Miguel de Cervantes. Voy andando a trabajar. perfecto. La consejería está en el Colegio Miguel de Sí, Cervantes, en São Paulo. efectivamente, como la consejería pertenece al Ministerio de Educación de España y de alguna manera el Colegio Miguel de Cervantes, forma parte también del Ministerio de Educación de España, tenemos una pequeña oficina en el mismo colegio.
Por ejemplo, mis Ajá. compañeros de Río de Janeiro la tienen junto al consulado y mis compañeros de Brasilia la tienen en el edificio de la embajada en Brasilia. Y me dio curiosidad conocer más sobre tu relación con el portugués, ¿no? Porque ya son muchos años estudiando, enseñando Mm. y hablando portugués. ¿Cómo se desarrolló esto de tantas lenguas que podías estudiar y aprender? Bueno, pues yo soy uno de aquellos afortunados que entró casi en su vida académica con la Unión Europea. España entra en la Unión Europea en 1986, que es el año que yo entro a estudiar, y una de las cuestiones fundamentales de la Unión Europea es hablen ustedes muchas lenguas. Por supuesto, hablen esas lenguas internacionales importantísimas, pero hablen también las de sus vecinos. Los suecos que hablen finlandés, los alemanes que hablen danés y, oiga, los españoles que hablen portugués y los portugueses que hablen español. Así que yo soy de la primera promoción de filología portuguesa que hubo en España. ¿Y por qué portugués? Pues porque siempre me había gustado, sobre todo la literatura portuguesa. Yo conocía poco de la brasileña, pues Fernando Pessoa, los clásicos del 19, en fin. Y era una cosa muy interesante de estudiar, pero que no daba trabajo, no daba de comer. Es decir, bueno, muy bien. Yo estudio portugués ¿y qué hago? Habrá que estudiar algo que dé de comer. Yo soy de esa generación que el portugués nos ofreció posibilidades laborales al acabar. Yo tuve mucha suerte, tuve una beca Erasmus, una beca del Instituto Camões, pude estudiar un año en Portugal y nada más acabar mis estudios pude empezar a trabajar dando clase de portugués. Y de ahí, claro, bueno, Portugal, Brasil, también el África lusófona, la literatura, los escritores de Mozambique, de Angola. Claro, sí, me había acompañado la MPB y el fútbol brasileño y los tópicos brasileños de país para el futuro, en fin. Primera visita como turista a Brasil fue en el año 2000. Me quedé fascinado con este país y esa es un poco la historia. La lengua y la cultura, la cercanía me llevó hasta eso y después también las posibilidades que tuvimos esa generación. El portugués siempre se había estudiado en España por una minoría, pero no era una fuente de trabajo, no era una fuente laboral, era pues porque te gustaba, pues porque había gente que tenía familia brasileña, familia portuguesa, la gente que le gustaba la literatura pues entusiasmaba, pero no era una salida real. Y yo tuve la suerte de ser los primeros en tener esa oportunidad. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. ¿Qué es exactamente una consejería de educación? ¿Qué hace una consejería de educación de forma general y más específicamente la consejería de la Embajada de España? Muy bien, es muy fácil. Nosotros somos los representantes del Ministerio de Educación de España en Brasil. Entonces, digamos que tenemos una doble dependencia, una con la embajada y otra con el Ministerio de Educación. Todo el mundo sabe qué hace agregado militar o qué puede hacer agregado comercial o de turismo. Bueno, pues nosotros somos lo mismo, pero en educación. Es verdad que es complicado porque no somos cultura y la educación está estrechamente ligada a la cultura. No somos ciencia y la educación está estrechamente ligada a la ciencia. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo fundamental, primero y básico, es ampliar, mejorar, incentivar las relaciones educativas a todos los niveles entre España y Brasil. Es decir, que los profesores, los estudiantes, los programas españoles se conozcan en Brasil y viceversa, que la educación brasileña
todo el sentido general se ha conocido en España. Y eso es principalmente, en líneas generales, lo que es una consejería de educación. La consejería de educación de España en Brasil está formada a la cabeza por una consejera, Yolanda Rodríguez, y 6 asesores. 2 estamos en Brasilia, 2 están en Río de Janeiro y 2 estamos en Sao Paulo. Además, claro, hay secretario general y unas personas de administración que son las manos, los ojos y todo nuestro apoyo. Somos un grupo reducido de personas, en definitiva. Ajá, ajá. Pero, o sea, es una forma de promover y atraer a estudiantes brasileños a España y quizás hacer entrenamientos y difundir la educación española a todos los niveles educativos, en la educación infantil. Sí, nuestro interés es la educación desde cualquier nivel preuniversitario hasta la difusión de las universidades españolas. Programas que quieren abarcarlo todo. Foco muy importante de nuestro trabajo es la lengua española, en el caso de Brasil, porque la acción educativa exterior española es muy grande, abarca los 5 continentes y es muy diferente. No es lo mismo la educación, es el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de España, Colombia, que depende de Brasil, y Ecuador también depende de Brasil, que nosotros en Brasil, por una razón evidente que todo el mundo sabe. Colombia habla español, Brasil no. Entonces, ¿cuál va a ser uno de nuestros puntos fuertes? Pues la lengua española, el apoyo a los profesores de lengua española, a las instituciones, a las secretarías estaduales, secretarías municipales, instituciones privadas que enseñan o que apoyan o que difunden la lengua española. Por eso te decía que en Brasil es tan estrecha nuestra relación con los institutos Cervantes. Quizás por ignorancia mía, pero yo solo conozco la Consejería de Educación de España. Hay otros países, sobre todo hispanohablantes, que también tengan alguna oficina de educación en Brasil. Hay una competencia por ejemplo, estudiantes de intercambio entre España y otros países del mundo. Mm, ¿Cómo funciona la relación de la Consejería de España con mm. posibles consejerías de otros países, sobre todo los hispanohablantes? Pues la verdad es que nos llevamos bien. Mira, yo creo que como consejera de educación en Brasil de lengua española solo existe la de España. No tengo conocimiento de que exista. Por ejemplo, nos llevamos muy bien, estupendamente con las de lengua española. Un ejemplo ha sido el seminario de español en el que nos conocimos, que ya ha cumplido 32 años. Es decir, vamos a pensar que en un país como Brasil, con pandemia y todo, se ha mantenido durante 32 años un evento que promociona la lengua española. Es decir, no estamos aquí para venir e irnos al día siguiente. Estamos con todos los gobiernos brasileños, sean los que sean, porque no estamos con un gobierno, estamos con el Estado de Brasil, con los brasileños, y pasa igual con España. Desde que empezó el seminario ha habido gobiernos pues de centro derecha, de derecha, de izquierda. mm, es un programa de Estado y como tal seguiremos. Y en el caso de los países hispanoamericanos, desde la 30ª edición se invitó a un país hispanoamericano a exponer todo lo mejor de su lengua y su cultura. El primer año fue México, tuvimos orador de México. El segundo fue Colombia, que vino una profesora del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Y este tercer año el país invitado ha sido Uruguay y como viste pues hay una exposición
de arte de artistas uruguayos, de 6 artistas uruguayos. Ha habido 4 películas uruguayas en el Instituto Cervantes, ha habido sorteos, premios. Y lo más importante, ha habido un conferenciante que ha venido de la Universidad de la República de Uruguay. Entonces, nosotros estamos encantados de que todos los países hispanohablantes difundan, lógicamente, cada uno en la medida de sus posibilidades, la enseñanza de la lengua española. Ah, y algo que me da bastante curiosidad y he estado observando como profesora de español los últimos 10 años y como alguien que ha tenido el enorme, inmenso privilegio de viajar mucho, tanto por España como por todo Sudamérica, Centroamérica y México. Todavía no, pero llegaré en algún momento. Pero con todo ese privilegio que tengo, ¿no? De acceso a diferentes culturas hispanas y como profesora, voy observando determinado centralismo del español peninsular, del español de España, todo lo que se refiere a la cultura y a la lengua, ¿no? Por ejemplo, los mejores cursos de formación de profesores están en España. Por lo general, cualquier profesor o profesora de español que quiera ir a estudiar se va a España, ¿no? Los materiales que se usan para enseñar español como lengua adicional están hechos en España, ¿no? Las editoriales están prácticamente todas en España. Y por lo general he hecho varios estudios ya y por lo general los materiales siempre están centrados en España, aunque se digan muy panhispánicos, de vez en cuando ponen que otro locutor por ahí de otro lugar, ¿no? Pero todo está siempre muy, muy centrado en España. ¿A qué crees que se debe eso? Pero yo creo que es una razón natural, digamos así. En España llevamos muchos años preocupados por la enseñanza de español como lengua extranjera, como segunda lengua, como lengua de herencia. Solo un dato, la Universidad de Salamanca empezó hace más de 90 años con sus cursos de español, lengua extranjera. Empezaron 11 personas. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Pues que hay varias generaciones de profesores que se han formado, que nos hemos formado en la enseñanza de español como lengua extranjera. No quiero equivocarme, pero los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca creo que son los que más número de extranjeros reciben. Yo no sé si en el mundo, no puedo decirlo, pero ¿qué quiere decir eso? Pues que hay un gran número de profesores que están habituados a enseñar, que se encuentran con los problemas que nos plantean unos extranjeros. España tiene, por ejemplo, una red pública de centros de lengua que se llaman escuelas oficiales de idiomas. Por todo el país hay más de 100 y en muchas de ellas hay español como lengua extranjera. Si no me equivoco, la primera fue la de Málaga, allá por el año 75, puede ser. ¿Qué quiere decir? Que hay cientos de profesores que tienen su práctica diaria, que antes venían profesores alemanes y no entendían, ahora vienen profesores chinos, en una clase hay un chino, una brasileña, un italiano, uno de 18 años, uno de 64, y dices, bueno, vamos a ver cómo doy yo la clase. Yo te puedo contar por experiencia personal que mi alumno más joven ha tenido 11 años y mi alumno mayor ha tenido 85. Entonces, esos son problemas reales que dices, ¿cómo le enseño yo a esta persona que tenedor es tenedor? Cuando un ruso puede decir esto es dificilísimo y un francés puede decir, pues claro, si esto lo veo yo todos los días al lado de mi casa. Esa perspectiva que nos da la historia, que nos da la experiencia, de ahí, lógicamente, se institucionaliza, perdón, se crean máster de español lengua extranjera, cursos de formación para profesores, por ejemplo, los del Instituto Cervantes son estupendos. Claro,
muchos profesores de Hispanoamérica se han formado con el Instituto Cervantes. Entonces, bueno, eso nos da una posibilidad. Igualmente sucede con las editoriales. Hay editoriales que hacen libros para extranjeros simplemente porque es rentable, porque hay un número de extranjeros que van a aprender español a España. De ahí que en Brasil, claro, los estudiantes brasileños, pues muchos de ellos han aprendido español con libros de editoriales españolas. Claro, ¿habrá otra, cambiará? Pues si los países hispanoamericanos creen interesante entrar en este mundo, pues habrá libros de otros países, claro que sí. Ajá. ¿Crees que eso se debe a algún tipo de política pública del Estado español? ¿Alguna inversión en concreto? O sea, ¿cómo se genera? eh, Hombre, ¿Qué contexto le permite a España tener tanta tradición si, bueno, cuando llegaron los colonizadores en el siglo 492, si no sí. tengo muy equivocada la fecha, cuando llegan aquí, no se hacían escuelas de español para nada. El español se Bueno, metió aquí en el continente mira, de una manera, digamos, nada eso, educativa ni amable. eso ¿Qué contexto le permite a España tener toda esa tradición? pues quizá, fíjate, nuestra tradición parte de ahí. España, cuando llega a América, funda universidades. La universidad más antigua de América, de toda América, es una universidad fundada en España por españoles. ¿Que acuden los blancos? No, porque eran muy poquitos. Acuden los blancos y la población local. Entonces eso ocurre en lo que es ahora la República Dominicana, en México, en Lima. O sea, hay un interés por por difundir el conocimiento. Te diría también que las primeras gramáticas de lenguas americanas la escriben españoles. Por ejemplo, la lengua quechua tiene una gramática 200 años antes que la lengua inglesa. Y la primera gramática de lengua inglesa no se escribe en inglés, se escribe en latín, mientras que las lenguas americanas se escriben en las dos lenguas, en español y... ¿Por qué? Por una cuestión práctica, se necesitaba comunicar con la otra persona. Entonces, no hay mejor vehículo de comunicación que hablar la lengua de la persona. Y además España pone en valor estas lenguas indígenas. ¿Cómo? Haciendo la comparación con el latín, que era la lengua de prestigio de la época. Entonces, eh, es una historia larga, pero bueno, ahí están plantados los primeros cimientos. Después, en el siglo XX, España está en Europa y necesita que sus élites hablen francés, alemán, inglés, y bueno, estamos al lado de Portugal y después se convierte a partir de los años 60 en un país turístico que recibe muchísimos turistas y es una fuente de negocio. Hablar con los turistas que vienen de otros países, si además le hablas en alemán, en inglés, en francés, pues vas a ser mucho mejor tratado. Y después, efectivamente, la lengua española es una política de Estado que cualquier gobierno asume como propia. De ahí la creación del Instituto Cervantes, por ejemplo. Claro, incluso la RAE, la Real Academia del Español, se crea en España, aunque se diga panhispánica, y sí que reúne las diferentes academias de la Claro, lengua de diferentes países situada en España. Es algo que veo frecuentemente claro. como profesora y en mi práctica profesional, como que España siempre está mediando
claro, cualquier diálogo, cualquier conversación o reflexión que tenga que ver con el español, ¿no? Que de alguna manera, am, y eso lo observé en mi tesis, en mi trabajo final del posgrado, ¿no? Es el Gente Hoy uno de la editorial Difusión, que ya está en desuso, al menos en el Instituto Cervantes, donde trabajo yo, ¿no? No hay ningún diálogo entre dos latinoamericanos, no hay diálogos entre hispanoamericanos, siempre está un español de por medio. Eso me parece bastante simbólico, ¿no? Incluso la RAE funciona así, la RAE es panhispánica, pero es quien hace toda la mediación de estas conversaciones entre las diferentes academias, ¿no? En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Ok, José María, habíamos tenido un problema técnico con la grabación y volvemos aquí a encontrarnos para regrabar, gracias a esos problemas técnicos, y vamos a seguir más o menos desde donde habíamos quedado, ¿no? Mi primera pregunta, desde ese punto es, considerando que la Consejería de Educación es una herramienta de difusión cultural, ¿no? De España y promoción de su educación y de su cultura. Supongo que la Consejería también estará en otros lugares. ¿Y qué lugar ocupa Brasil dentro de las políticas educativas exteriores de España? bueno. Pues Brasil ocupa un lugar importante. La acción educativa exterior española es muy grande, es muy amplia. En estos mismos momentos hay profesores españoles en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Polonia, en fin, en Marruecos. Por razones históricas, Europa ha sido muy importante porque allá se dirigieron los emigrantes españoles. Marruecos es muy, muy importante porque hasta mediados del siglo XX buena parte de Marruecos fue un protectorado español. Y después, lógicamente, Iberoamérica por los lazos históricos y culturales. Brasil es muy importante porque aquí tenemos un colegio donde me encuentro físicamente, el Colegio Miguel de Cervantes de Sao Paulo, que una parte de su profesorado es español. Tenemos un colegio de convenio que da una doble titulación brasileña y española en Belo Horizonte. Y tenemos una red de centros amigos por todo Brasil. Claro, Brasil, un país de 200 millones de habitantes, rodeados de países hispanohablantes, con una historia común entre España y Brasil, con dos lenguas semejantes, con la fuerza económica, política, cultural de Brasil, pues es importante para la acción educativa exterior. Ajá. ¿Y cuáles son los caminos hoy más viables para que un brasileño o brasileña estudie en España? Seguramente muchos de nuestros oyentes querrán irse a estudiar en España. ¿Cuáles serían los caminos más fáciles, más recomendables? Vale, pues bueno, para empezar, tengo que decir que Brasil tiene unas excelentes universidades. Tiene una muy buena red de universidades públicas y también tiene algunas universidades privadas de gran calidad reconocidas en todo el continente y todos los rankings internacionales. Pero bueno, un brasileño quiere estudiar en España, lo cual es una idea estupenda y fantástica. Bueno, si está en edad preuniversitaria, hay empresas que se dedican a tener este tipo de intercambios, de cursos de verano. El verano en España es julio y agosto. Eh, Estancias cortas, cursos de lengua para extranjeros, que en España hay muchísimos, hay una gran oferta tanto pública como privada.
Eso a nivel preuniversitario. Por supuesto, también están los contactos, que son muchos familiares y entre españoles y brasileños ahora mismo. A nivel universitario, pues hay varias maneras. Uno, una persona que esté estudiando en Brasil, en una universidad brasileña, pues lo mejor es que contacte con su servicio de relaciones internacionales y diga, mire, yo quiero hacer una estancia corta en España de 3 meses, de 6 meses o de un año. Estoy haciendo aquí el quinto semestre y me gustaría hacer el sexto semestre y el séptimo semestre en España. Bueno, pues esa es una opción estupenda. Las universidades brasileñas se ponen de acuerdo con las universidades españolas y para allá va el estudiante. La otra posibilidad es que un estudiante de grado o de posgrado mire la oferta de las casi 100 universidades que hay en España, la mayoría públicas, algo así como 60, y vea cuáles son los estudios de su interés y vea las condiciones de acceso. En general, digamos que hay que pasar una prueba para los estudios de grado, el equivalente al ENEM, digamos así, que es la prueba española, cuyo nombre para un español es la EBAU, aunque todo el mundo lo conoce por selectividad. Y a partir de ahí, solo tengo que decir que hay en este momento 4.000 estudiantes brasileños en la Universidad Española, tanto de grado como de posgrado, que han pasado todos los, digamos, todos los requisitos, incluido el visado. El visado de estudiante se obtiene si se pasa, si se va a pasar más de 3 meses. Si es menos de 2 meses, no es necesario, solamente el visado de turista. Y ya el visado de estudiante es desde que empiezas hasta que acabas, no es por año. Una persona va a hacer un posgrado de 2 años, bueno, y acaba haciéndolo en 2 años y medio o en 3 años, que es algo muy normal, no pasa nada. Él tiene un visado de estudiante hasta que finalice sus estudios. Entonces, digamos que esa es la forma más habitual de hacerlo. ¿Y las universidades públicas en España se pagan? Sí, se pagan. Digamos que el ejemplo más fácil es el tren o el metro en Brasil. ¿Son servicios públicos? Sí. ¿Se pagan? Sí. La diferencia es que la matrícula de una universidad pública española es muchísimo más barata que eh, una universidad de Estados Unidos, de Canadá, que son los países en los que piensa siempre el brasileño cuando quiere ir al exterior. Por ejemplo, una universidad pública de excelente calidad, pues bueno, puede ser por 2 por 6, 12, 15.000 reales al año. Al año. Ajá, Entonces, hay ajá. colegios privados en Brasil mucho más caros, colegios Claro, en la preuniversitarios. zona, en la zona oeste de São Paulo, para la primaria, no hay ningún colegio por menos de 2.000, 2.500 reales, ¿no? Es muy difícil encontrarlo. 2.500 reales al mes, más la matriculación, más la lista de útiles escolares y más, y un montón de otras cosas más, ¿no? He de decir que las universidades españolas normalmente tienen un precio para los españoles europeos y para el resto del mundo más caro, pero muchas universidades ya tienen el precio español barato asociado a los estudiantes iberoamericanos. Entonces, Mm. un brasileño va a pagar lo mismo que un español. Incluso ya muchas universidades tienen una cuestión que es, si el primer año que has pagado la matrícula apruebas todo, el segundo es gratuito y así sucesivamente. Entonces, estudiando y aprobando curso por curso, la universidad es gratuita. Mira,
Y bueno, hace varios años estuve investigando, ¿no? Cómo hacer una maestría en España y me salía mucha información de la Fundación Carolina y las becas, si no me equivoco, del Banco Santander, ¿no? Así en términos generales, Sí, porque sé que cada una de las becas tiene características específicas, ¿no? Pero ¿cómo funcionan estas dos instituciones que, según me consta, son las más sí. conocidas? Y si hay alguna que se me haya olvidado mencionar. Bueno, pues sí, son dos estudios, son dos instituciones muy importantes para Brasil. La Fundación Carolina tiene programas específicos para estudiantes brasileños. También Santander Educación, que ha enviado a muchísimos, tanto una como otra institución han enviado a muchísimos brasileños a estudiar a España, sobre todo en cursos de posgraduación, mestrado y doctorado. Normalmente es currículum, hay que tener un currículum bueno y hay que pasar una entrevista. También es muy interesante. Y después hay otras instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, con programas específicos para brasileños, o otras universidades, otras instituciones españolas que trabajan eh, con estudiantes de Iberoamérica, desde colegios profesionales hasta comunidades autónomas. Ahora, por ejemplo, la Xunta de Galicia tiene un programa BEME de apoyo a los retornados, a los descendientes de gallegos, que en Brasil hay muchos. eh, Fundaciones, organizaciones, sobre todo relacionadas con el ámbito de la medicina y la tecnología también. Entonces, ahí cada persona tiene que saber qué es lo que quiere, cuál es su campo cuál es su actividad, porque de nada vale, sé que una fundación de una beca para estudiar ingeniería aeronáutica en la Politécnica de Madrid, si yo lo que quiero es estudiar historia del arte. Entonces, Claro. tengo que saber a dónde dirigirme. ¿Qué nivel de español? eh, ya sé, España es un país con mucha gente, hay muchas universidades, muchísimas becas, cada una tendrá sus especificidades, ¿no? Pero ¿qué nivel de español es recomendable tener para ir a estudiar en España? Porque sin absolutamente ningún nivel de español, muchas universidades y muchos cursos de cualquier rango te aceptarán, ¿no? Y será muy difícil vivir allí sin hablar algo de español, sin conocer algo de la lengua. ¿Qué nivel sería recomendable para empezar, insisto, en términos muy amplios y generales? Bueno, has planteado la pregunta de forma estupenda. Bien, un brasileño para hacer turismo en España puede ir 15 días estupendamente y no saber una palabra de español. No hay ningún problema. Ahora bien, un brasileño que quiere ir a estudiar a España, que quiere aprovechar el tiempo, tiene que saber español. Muchas universidades, muchas instituciones de investigación, centros de investigación, pues obligatoriamente solicitan el B2 del Instituto Cervantes. Bien, vamos a suponer que la universidad a la que ese hipotético brasileño o brasileña quiere ir a estudiar no pide el DELE, no pide nada. Bueno, yo creo que no tener nada es un error, porque se va a estudiar y los conocimientos de español ya tienen que estar asumidos. En un nivel básico, bien. Un nivel B1, bien. Un nivel B2, estupendo. Yo creo que ese sería el mínimo, que aunque no se solicite, debería pasar por el Instituto Cervantes, hacer el examen del B1, B2 o el SIELE, en fin, ese nivel, y no fiarse solo del yo sé español, yo he ido a unas clases de español con un vecino, una vecina que son muy majos y me dicen que hablo estupendamente español. No, hay que tener un conocimiento certificado de la lengua.
nos lo pidan o no nos lo pidan. Yo creo que el nivel de exigencia es el B2, porque además un brasileño lo tiene muy fácil, digamos. Se puede ir con un B2 y enseguida, viviendo en España, estudiando en España, se va a alcanzar un C1 y, o como decimos, cuando se estudia en España y se pasan 3 o 4 años, se vuelve con ese mestrado, con el doctorado, con el C2 de español y con el B2 de inglés o C1 de inglés obligatorio. Porque todo estudiante español sale de la universidad con un B2 de inglés obligatoriamente. Entonces, ¿hay que pasar por el Instituto Cervantes? A mí me parece que es muy recomendable. Hay que tener un B2. A lo mejor no se necesita más. A lo mejor yo tengo la posibilidad de estudiar en España el próximo septiembre y no me da tiempo a hacer un gran curso de nivel alto. Bueno, no es necesario. Con un B2 lo soluciono. Ujú. Y bueno, aclaro aquí para los oyentes, porque yo también, además de podcaster, traductora, también soy profesora de español, ¿no? Doy clases particulares y en el Instituto Cervantes, así que también pueden tener clases conmigo particulares o conmigo o cualquiera de los compañeros del Instituto Cervantes de San Paulo o de la ciudad donde estén. ¿No? Y aclaro cómo funciona esto de los niveles, ¿no? Hay un documento enorme hecho por una serie de expertos en lenguas que sirve para evaluar el nivel que tiene alguien en una lengua europea. Es una especie de estandarización. ¿Qué significa que tengas un nivel básico? ¿Qué tienes que saber hacer? ¿Qué tienes que comprender para que tengas un nivel básico, intermedio, avanzado? ¿No? Porque es muy fácil. Todo el mundo puede decir que tiene un nivel intermedio de cualquier lengua si sabe 2 palabras, pero hay unos criterios, hay un documento enorme, súper complejo, que se llama el Marco Común Europeo para las Lenguas, ¿no? Y los niveles son 6. A1 es el más básico, A2, B1, B2, C1 y C2. Y el DL que nos comenta José María es el examen oficial de proficiencia, del cual yo también soy examinadora, también preparo a gente para el DL y también aplico las pruebas. Y el DELE significa Diploma de Español Lengua Extranjera. Y en ese diploma te inscribes para certificar que tienes determinado nivel. O sea, yo tengo un B2, me siento segura con un B2, así que me inscribo al B2 para recibir el certificado. No, no funciona como, por ejemplo, algunas pruebas de inglés que te dan una calificación según la cantidad de puntos. No, el DELE lo haces, decides a qué nivel te inscribes y sales aprobado o suspendido de ese nivel. Así que hay que seleccionar bien a qué nivel te vas a inscribir porque no es barato, al menos aquí para nosotros en Brasil, ¿no? El precio del euro actualmente está bastante complicado. Estamos hablando aquí en mayo de 2025. Así que es importante asegurarse de que vas a aplicar a un DL en el que tengas buenas posibilidades de aprobar, ¿no? Para poder igual llevarlo a la universidad que te lo requiera. Eso es. España tiene muchas lenguas comunitarias, lenguas cooficiales, como en Cataluña está el catalán, en Galicia está el gallego, en el País Vasco está el euskera, la lengua vasca, y hay que conocerlas para poder estudiar en esos lugares. Hay que hablar catalán para estudiar en Cataluña, euskera para el País Vasco y gallego para Galicia. Bueno, pues a nivel universitario hay que ver cada curso, ya sea de grado o de posgrado, en qué se va a dar esa asignatura en concreto y en algunos casos sí, no voy a... Es el mismo caso que hablábamos antes del español. ¿Se puede estudiar en el País Vasco sin saber vasco sin saber euskera? Bueno, pues depende. Muchos cursos van a ser
en español o va a haber alternativas español y euskera, pero en el momento que una asignatura, una disciplina se da en euskera, pues hay que saberlo, claro. La mayoría, igual que hay cursos completos o cursos completos que se imparten en inglés. ¿Hay que saber inglés? Por supuesto. Si Claro. vas a estudiar, eh, eh, por ejemplo, formación del profesorado de primaria en inglés, pues toda la carrera se va a desarrollar en inglés, pues hay que Ujú. saber inglés. Vas a estudiar a Barcelona y te dicen, esta asignatura o este curso de mestrado, que es máster en español, se imparte en catalán, bueno, pues hay que saber catalán, claro, Habrá que saberlo, ¿no? claro. Aunque, según me cuentan, eh, el euskera, como que por ser una lengua tan única, ¿no? Y según las teorías más recientes, aunque no sean las definitivas, el euskera es una lengua que no está emparentada con ninguna otra lengua de ningún otro lugar, ¿no? O sea, no es una lengua latina, como el portugués, el español o el italiano, el francés. Y por eso le cuesta a mucha gente, ¿no? Me parece que en el País Vasco son un poquito más tolerantes a que la gente no hable vasco, y por otro lado en Cataluña, sobre todo con estos temas de la historia reciente del separatismo, ¿no? Y cómo el catalán es un idioma que tiene mucho prestigio, porque Cataluña es una de las partes más ricas, con mayor desarrollo económico de España. O sea, el catalán tiene mucho prestigio. Muchas veces se requiere que se hable catalán para vivir, para estar en Cataluña. Algún nivel al menos de catalán, ¿no? Hay alguna gente que se niega a hablar castellano. Sí, 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 era lo que hablábamos antes. Efectivamente, el euskera se ha emparentado con un protoibérico que sí tiene que ver con el húngaro, pero es lo mismo. Entras en la universidad y te dicen, este curso es línea A en euskera, línea B en español. Bueno, pues eliges castellano y si eliges euskera, pues tienes que saberlo. En Cataluña, el catalán, como bien decías, como el gallego o el italiano, el valenciano, que es lengua oficial en Valencia, son lenguas mucho más cercanas, mucho más próximas, entonces es mucho más fácil de aprender, pero igual, es decir, este curso, esta asignatura, esta disciplina se imparte en catalán. Bueno, pues claro, siendo extranjero, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los profesores en principio van a ser más tolerantes, pero claro, la tolerancia llega hasta cierto punto y después no solo es la expresión oral o escrita, es también la recepción. Si hay que leer materiales, la bibliografía, es decir, como los que hemos sido estudiantes universitarios, te dicen, este libro hay que leerlo, está en inglés, este libro hay que leerlo, está en italiano, este libro hay que leerlo, está en catalán. Pues no puedes decir, no, mire, yo no, yo solo me manejo con español, no. Eso, ser monolingüe, la verdad, no tiene mucho futuro. En el siglo en el que nos encontramos, no. Claro, claro. Y si alguien quiere aprender catalán, hagan como hice yo. Bueno, es que ya he aprendido catalán, pero lo entiendo bastante bien y lo hablo muy mal. Pero al menos una introducción. Quiero recomendarles la serie Merlí, que es un profesor de filosofía. La serie está, y sus estudiantes adolescentes, ¿no? La serie tiene doblaje al español, pero no es lo mismo. Lo mejor es verla en catalán. En su momento había también un podcast sobre Merlí, así que yo me metí a fondo a estudiar todo sobre Merlí. Bueno, ya estamos a punto de terminar esta entrevista, pero antes quisiera saber, ¿qué nos recomendarías ver, leer, escuchar, visitar, ya sea un lugar físico, una página web, algo de música, un libro, que nos dejaras alguna recomendación cultural
en cultura en un sentido muy, muy amplio, ¿no? Como todo lo que hacemos los seres humanos que no es instintivo. Bueno, esta pregunta es difícil. Bueno, pues culturalmente voy a recomendar a cualquier brasileño una página web que me parece que es extraordinaria, que es la página web del Museo del Prado. Eh, no es, no es necesario ir a España para ver el Museo del Prado. La página tiene una calidad extraordinaria. Los cuadros se ven mejores en el ordenador que en el Museo del Prado, que viendo las meninas hay muchísima gente. El grado de detalle es estupendo y las explicaciones técnicas bueno, son extraordinarias. Entonces, yo recomendaría que visitasen la página web del Museo del Prado. Y además Hablabas de, el mismo museo debe estar lleno de gente que todo el mundo quiere ver los mismísimos cuadros y seguramente presencialmente no los podrás ver con tiempo y a todo claro, detalle. claro, hablabas de series y de Merlín, que tuvo un éxito grandísimo en España entre todo el mundo, pero profesores y estudiantes, bueno, un éxito. Recomiendo la página web de RTV, que es la Radio Televisión Pública Española, RTV Play. Tiene cantidad de series, películas, programas de radio, podcasts, especiales, noticias gratuitos, totalmente gratuitos. Entonces, bueno, pues es una manera de estar al día de la lengua, la cultura, la actualidad española. Por ejemplo, su festival de cortos es extraordinario y ahí se pueden ver sin pagar nada y fácil acceso. Y ya que hablábamos del catalán y de Cataluña y de Barcelona, pues te voy a recomendar un escritor que es el último premio Princesa de Asturias, que es un premio muy prestigioso, no solo a nivel español, sino internacional. El premio Princesa de Asturias de las Letras, que ha sido este año para Eduardo Mendoza, que es un escritor de Barcelona que escribe en español, divertidísimo, divertidísimo. Entonces, cualquiera de sus novelas son extraordinarias y muy buenas para conocer la España de los últimos 25 años. Ujú. Y dejo yo también mi recomendación de la película más taquillera de la historia de España. En realidad, son dos o tres, si me habré perdido la última, pero Ocho apellidos vascos, que es la primera, y Ocho apellidos catalanes. Es una película cómica que explota los estereotipos que existen dentro de España, ¿no? Cómo es la gente de Andalucía, del sur, cómo son los vascos, cómo son los catalanes. Es muy chistoso, te partes de la risa y se conoce España riéndote y a través de esos estereotipos hasta bastante exagerados, ¿no? Y el Sí, tema, pero como es dice muy Chimamanda divertido. Adichie. Es muy divertido. Lo que yo no sé es si un brasileño es capaz de entenderlo. Yo me he reído muchísimo con las películas entre nuestros amigos, pues ya hacemos bromas de los 8 apellidos de cada ciudad, ¿no? Son, es un reflejo también de la España actual, exagerado, claro, como dices, pero muy divertido, muy divertido. Totalmente. Y según dice la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, el problema de los estereotipos no es que sean falsos. No, no. Los estereotipos son ciertos. El problema es que no son completos, ¿no? No son el retrato completo. Pero para que se tenga una idea de cómo es un país, cómo es una cultura, cómo es un lugar, un estereotipo es un buen lugar para empezar para luego profundizarse, ¿no? Esa película creo que nos da una muy buena idea de cómo Sí. funciona todo esto.
Así Sí. que, José María, muchísimas gracias por estar aquí, por tu disponibilidad, aunque con los problemas técnicos que hemos tenido, estabas disponible para rehacer esta grabación. Muchísimas gracias por las informaciones y espero recibirte de vuelta cuando quieras, cuando tengas algo interesante que anunciar. Aquí tienes las puertas abiertas. Muchas gracias a ti, Miriam, por ofrecerme este espacio, esta conversación en 2 días que ha sido interesantísima. Así que soy yo el que Muchísimas tiene gracias. que agradecer.